Bienvenidos al curso de Matemáticas Básicas. En esta clase vamos a continuar con los principios básicos de la geometría euclídea. Ahora vamos a pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones y vamos a repasar las fórmulas de los volúmenes más importantes. Entonces tenemos una cajita de longitud L, anchura A y altura H. Entonces simplemente el volumen es L por A, el área por H, L a H. Multiplicamos las 3 dimensiones, nos da el volumen. Y la superficie, pues no hay que memorizar ninguna fórmula realmente. La superficie de esta tapa es L por A, la de esta tapa superior, la de la inferior es L por A, la de la superior es L por A, entonces 2 veces L por A. Las laterales son HA, y hay 2 de ellas, 2 veces HA, y LH es cada una de las tapas, la frontal y la tapa posterior, 2 veces LH. Muy bien. Entonces ahora el caso particular de un cubo pues sería A por A, donde todas las tres dimensiones son iguales, el volumen es A al cubo y el área superficial sería el área A por A al cuadrado, y hay 6 tapas de ellas, ¿cierto? 6 veces A al cuadrado. Otra fórmula muy importante que aparece es la fórmula de un cilindro. La fórmula de un cilindro tiene entonces el área de la base por la altura. O sea, ¿cuál es el área de la base? Aquí lo vemos, pi r2. Pi r2, esto está mostrando el área de la base, que es el área del círculo, multiplicado por la altura. Y la superficie, que tampoco hay que memorizar, simplemente la superficie sería... ¿cuánto sería esta área? Esta área de la tapa superior sería pi r2, aquí tenemos, y la inferior, pi r2, eso contribuye a 2 veces pi r2, la superior y la inferior. Ahora, ¿cuál es el área de la porción de la superficie lateral del cilindro? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que ustedes cortan este cilindro por aquí, en algún punto, córtenlo con unas tijeras y lo abren en forma de rectángulo, como se muestra aquí a la izquierda. Entonces, para construir ese cilindro, el área lateral es el área de esta lámina rectangular que tiene como longitud la longitud de esta circunferencia, que es 2πr, y por altura h. Entonces, el área de la superficie lateral sería 2πr por h. ¿De acuerdo? Porque con esta lámina rectangular de longitud 2πr y altura h, cuando ustedes la vuelven a envolver, fabrican un cilindro. Piensen que es una hoja de papel que ustedes la encocan en el espacio tridimensional y la pegan, digamos, a lo largo. Uno hace una costurita, digamos, a lo largo de este borde, si ustedes quieren, y armarían un cilindro. Bien, entonces tenemos aquí, este es el cilindro, esta altura es h, y aquí la circunferencia es 2πr, entonces vamos a cortarlo. Y lo abrimos. Entonces al abrirlo queda una hoja, aquí queda 2πr y esta altura es h. Esta altura que hay aquí es h y este es 2πr. Muy bien. Y finalmente, este es mucho menos intuitiva. Cuando veamos el curso de cálculo podremos demostrar por qué es verdad. El área de una esfera, hay que aprendérselas, una de las fórmulas fundamentales de la geometría, es 4/3 de pi r al cubo. Noten que es, el volumen de la esfera, dije área, volumen de la esfera es 4/3 de pi r2, y la superficie o área de la esfera que lo rodea es 4pi r2. Entonces repito, la bola completa, su volumen total es 4/3 de pi r3 y el área superficial es 4pi r2. ¿De acuerdo? Entonces son 2 fórmulas que hay que memorizar y se pueden demostrar usando cálculo. Hay unas pruebas, digamos, muy elegantes debidas a Arquímedes, pero eso no lo vamos a discutir. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo usar estas fórmulas. Otros volúmenes importantes son el volumen del cono, por ejemplo. El volumen de un cono circular recto, se llama circular recto porque este ángulo aquí es recto, con altura h y radio r, es el área de la base por la altura dividido 3. Es 1/3 de pi r2, pi r2 es el área de la base, que es el área del círculo de radio r, por h. Y la superficie del cono sería ¿cuál? Vamos a ver la superficie del cono. Bueno,
Esto se puede demostrar, si usted lo pueden hacer en papel y recortarlo, pero vamos a asumirlo por fe. Está dado por esta fórmula: pi por r, raíz cuadrada de r2 más h2 más pi r2. Estas son fórmulas que es bueno tener memorizadas, o tener, si no memorizadas, tener un archivo donde consultarlas. Muy bien. Una pirámide, mire que estas figuras siguen lo mismo, es el área de la base, que es B mayúscula por la altura sobre 3, exactamente como en el caso anterior, ¿cierto? El área de la base era pi r2 por la altura dividido 3. Muy bien. Entonces, cuando tengamos figuras como pirámides que puede tener una base cuadrada o una base circular, pues siempre va a ser un tercio de la base por la altura. Muy bien, entonces vamos a calcular el volumen del sólido que se muestra, que es un cilindro de altura 20 centímetros y está rematado por dos domos, que son dos hemisferas de radio 7 centímetros. Entonces hagamos el ejercicio de calcular el volumen y de calcular el área de la superficie del sólido. Pensemos que eso es un tanque de agua. Vamos a ver entonces cuánta agua alberga. Entonces el volumen del sólido que vemos va a ser igual a ¿quién? Llamémoslo B. Entonces ese volumen va a ser el volumen del cilindro que se ve ahí, ¿cierto? La parte central. Entonces volumen B1, entonces B1 es el volumen de la parte cilíndrica del cilindro, si ustedes quieren, cilindro, más el volumen que encierran los dos domos, o sea, más B2, llamemos B2 el volumen de las dos hemisferas. Muy bien, ahora el volumen de las dos hemisferas obviamente es el volumen de la esfera de radio 7 centímetros. Entonces B2 no va a ser otra cosa que este va a ser entonces el volumen de una esfera, ¿cierto? Si cogemos la tapa de arriba, el domo de arriba, el de abajo, lo despegáramos y lo juntamos, pues formamos una bola, ¿cierto? Una esfera de radio 7 centímetros. Entonces el volumen de una esfera de radio 7 centímetros, ese volumen B2 va a ser entonces, recordemos la fórmula, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Entonces tenemos 4 tercios de pi por 7 al cubo. No nos importa calcular eso, pi es 3, 14, 15, 9, 3, 14, 16. Con la calculadora pues lo multiplicaremos por 7 al cubo, por 4 y después por 3. Y después lo dividiríamos por 3. Ahora, ¿cuánto es el volumen del cilindro? El volumen del cilindro, de otro lado, bueno, este es un cilindro que tiene dos tapas, ¿cierto? El cilindrito tendría el área de la base, que es pi por el radio al cuadrado, donde r es el radio pues, de este círculo que se ve ahí, multiplicado por la altura, entonces sería pi por, pues ese radio es precisamente 7, entonces sería pi por 7 al cuadrado, por la altura que es 20 centímetros. Entonces tenemos el volumen total, B sería igual entonces a B1 más B2, entonces B1 sería pues 20 por 7 al cuadrado por pi, más, ¿cierto? B1 y B2 sería 4 tercios de pi por 7 al cubo. Muy bien, entonces ese sería el volumen total. Ustedes si quieren lo pueden simplificar, pero no importa. Aproximadamente esto estaría, digamos, dado en centímetros cúbicos. Muy bien, ahora de otro lado vamos a calcular el área de la superficie. ¿Cuánto acero se necesita? Digamos, si esto es un tanque de acero, entonces ¿cuánto acero se necesita para construir este tanque? Bueno, el área es entonces el área del cilindro, llamémosla 1. Entonces A1 es el área del cilindro. Más A2. Y A2, pues entonces sería el área, la suma de las dos áreas de los dos domos. Entonces, suma de las áreas de ambos domos, de ambos domos o ambas hemisferas, pues obviamente A2 entonces
Nuevamente hacemos el mismo experimento mental de separar las dos hemisferas y pegarlas. Esto sería lo mismo que el área de una esfera de radio 7, de radio R igual a 7. Muy bien, entonces tenemos, ¿cuál es el área del cilindro? Bueno, este lo podemos calcular de una vez. ¿Cuánto es A2? ¿Cuál es el área de la esfera? Entonces recordemos, el área de la esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces queda 4pi por 7 al cuadrado. Ese es A2. Muy bien. De otro lado, A1. Fijémonos quién es A1. Entonces A1 es el área del cilindro. Entonces recuerden, el área del cilindro nosotros lo desenrollamos. Es 2pi por R por H. H es la altura del cilindro, R es el radio del cilindro, entonces quedaría 2pi por 7 y la altura, recordemos, aquí nos la están dando, son 20 centímetros. De tal manera que el área total, entonces, sería A1 más A2, sería 2pi por 7 por 20, lo que eso dé, más 4 por pi por 7 al cuadrado. No nos importa, pues aquí, repito, determinar exactamente cuánto es esto. Este sería A. Este es el área A. Y el volumen sería, esta área estaría dada en qué? El volumen está dado en centímetros cúbicos, el área está dada pues en centímetros cuadrados. Entonces esto resuelve el problema completamente. Ahora vamos a resolver un problema un poco más difícil. Este es un problema que puede ser un reto para ustedes y de hecho yo quiero que ustedes piensen en este problema antes de ver la solución. El problema es el siguiente: uno tiene un cono rectangular de base 6 centímetros y altura 8 centímetros, como se muestra en la figura. Y dentro del cono tiene una esfera inscrita, ¿cierto? Esta esfera que se ve ahí en azul está inscrita dentro del cono. Uno quiere hallar el volumen de esa esfera. Obviamente el volumen de la esfera es 4/3 de pi R3 una vez conocido el radio. La cuestión es cómo conocer el radio de esa esfera, entonces yo quiero que ustedes piensen en ese problema. Detengan el video. Muy bien, entonces, si ustedes pensaron en el problema, una manera de resolver el problema es la siguiente. Entonces aquí teníamos el cono, aquí lo vemos a la izquierda todavía, y inscrita la esfera. Entonces imagínense que ustedes hacen un corte de ese cono a lo largo, digamos, de un plano que es paralelo a la mesa, paralelo al papel. Entonces quedaría en ese corte, si nosotros proyectamos, lo que quedaría pues cómo se vería la proyección. Se vería una circunferencia que corresponde a la esfera. Este sería un triángulo rectángulo que tiene un cateto 6 y este cateto sería 8 unidades, porque es la altura del cono, esta es la base. Esto sería un ángulo recto. Y entonces una observación clave es que si la esfera está inscrita, entonces debe ser tangente al cono, ¿cierto? Eso es lo que significa inscrita. Y si es tangente al cono, pues este ángulo es de 90 grados, ¿cierto? La tangente de la circunferencia es perpendicular al radio. Ese es un hecho pues geométrico que hay que también que conocer. Entonces vamos a trazar ahora una línea auxiliar. Vamos a trazarla de otro color. Vamos a ponerla, digamos, de color rojo. Entonces tracemos una línea auxiliar de aquí a aquí. Muy bien, entonces miremos estos dos triángulos. Entonces vamos a comparar el triángulo OAB y el triángulo ODB. Miren que esos triángulos tienen que ser iguales. ¿Por qué razón? Porque miren, tienen un lado igual, que es este lado mide R, este lado mide R. Tienen un ángulo igual y tienen este otro lado común igual. O sea, si tienen dos lados iguales y el triángulo es rectángulo, tienen que tener el tercer lado igual, ¿cierto? Por el teorema de Pitágoras, si uno quisiera, ¿cierto? Los lados de un triángulo rectángulo es conocido 2, queda determinado el tercero. Entonces, si esto es R, esto es 6 y este es conocido, entonces este también debe ser 6. Ahora, si no queda muy claro, entonces podríamos calcularlo también así. OB, esta línea, OB al cuadrado, ¿cierto? Este al cuadrado por el teorema de Pitágoras,
aplicado al triángulo ODB. Entonces esto es Pitágoras en ODB, en este triángulo nos dice que la hipotenusa OB al cuadrado es igual a R2, este cateto al cuadrado, más este cateto que no conocemos al cuadrado, llamémoslo más X2. Muy bien. De otro lado, ¿cuánto es OB al cuadrado? Ahora apliquemos Pitágoras en OAB. Pitágoras en OAB nos diría que la hipotenusa de OAB, OB al cuadrado, o sea, este mismo término que da aquí, OB al cuadrado, es igual a R2 más 6 al cuadrado. ¿Cierto? R2 más 6 al cuadrado. Entonces miren, cancelando, restando R2 a ambos lados de la ecuación, nos queda que X2 es igual a 6 al cuadrado, de donde sacamos, como X tiene que ser positivo, obviamente es una longitud, X tiene que ser 6 también. Entonces este lado es 6. O sea, estos dos triángulos son no solamente semejantes, son iguales. Es el mismo triángulo. Bueno, entonces son dos triángulos, pues en sentido estricto es lo que se llaman triángulos congruentes, ¿cierto? Porque uno puede llevar el uno y desplazarlo sobre el otro. Si uno lo recortara, digamos, como en cartulina, podría moverlo en el espacio y ponerlo encima de este y ocuparía justo el lugar del otro triángulo, lo que se llama triángulos congruentes. Muy bien, entonces ya tenemos que esto es 6. Entonces ahora vamos a considerar este triángulo ODC. Bueno, primero apliquémosle Pitágoras al triángulo grande. Entonces vamos a aplicar Pitágoras al triángulo ACB. ¿Qué nos dice? Nos dice que esta hipotenusa CB al cuadrado, todo esto es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es 64, perdón, al cuadrado. Esto es 8 al cuadrado 64, 6 al cuadrado 36, 64 más 36, 100. Entonces un número al cuadrado es 100, CB tiene que ser 10 o la raíz cuadrada de 100. O sea, la raíz de 100, que es obviamente 10. Entonces vemos que todo esto mide 10. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, si esto mide de aquí hasta acá 6, y todo completico el lado, desde C hasta B mide 10, entonces porque este pedacito mide 4, es obvio, ¿cierto? Este pedacito mide 4 más 6, todo esto es 10, o sea, CD es igual entonces pues a 4, ¿cierto? Porque CD más 6 es 10. Entonces CD tiene que ser 4 unidades. O sea, voy a ponerlo aquí al ladito si ustedes quieren. Este es 4. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale este lado de este triángulo? Pues del triángulo ODB. Entonces vamos a considerar ahora el triángulo. Vamos a considerar el triángulo ODC. ODC. Entonces en el triángulo ODC vamos a aplicarle Pitágoras nuevamente. O sea, estamos aplicando Pitágoras sistemáticamente, por eso les decía que es uno de los teoremas sin duda más importantes de toda la matemática. ODC, entonces esta hipotenusa, pues si todo esto es 8 y esto es R, esta hipotenusa de aquí a aquí mide 8 menos R. Entonces 8 menos R, que es la hipotenusa de ese triángulo al cuadrado, es la suma de los catetos. ¿Cómo sé yo que esta es la hipotenusa? Recuerden, la hipotenusa es el lado que es opuesto al ángulo recto, ¿cierto? Este es el ángulo recto, el lado opuesto es este. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado R2 más el otro al cuadrado, 4 al cuadrado. O sea, es 16 más R2. Entonces miren que ya hay una ecuación cuadrática en R2. Podemos despejar R, que es lo que queremos. Entonces utilicemos el binomio. Tenemos una diferencia al cuadrado, entonces 8 menos R al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 por 8 por R, más el segundo al cuadrado. Recuerden, el menos solamente aparece en el término medio. Muy bien. O sea, esto es igual a 64 menos 2 por 8 es 16R más R2.
Y este 8 menos r al cuadrado, igualémoslo aquí, debe ser igual, aquí lo teníamos. 8 menos r al cuadrado debe ser igual a 16 más r2. 16 más r2. Entonces miren, es una ecuación, esta ecuación aparece la r elevada al cuadrado a ambos lados, lo cual es muy bueno porque la podemos cancelar, ¿cierto? Podemos restar r2 a ambos lados. Si restamos r2, nos queda entonces, esta ecuación es equivalente a 64 menos 16r igual, esto se canceló, igual a 16, ¿cierto? Restamos r2 a ambos lados. Pues muy bien, entonces esta ecuación podemos pasar este 16 a restar al otro lado. 64 menos 16r igual a 0. Ahora puedo pasar el 16r a la derecha sumando. Queda 64 menos 16 igual a 16r. Muy bien, entonces 64 menos 10, 54. Esto da 48. Entonces esta ecuación, este lado da 64 menos 16, 48. Igual a 16r, de donde sale que r dividiendo por 16 es 48 sobre 16, que es 3 por 6, que es 3 exactamente. Entonces el radio es 3. El radio de esta esfera es 3. Eso era lo que queríamos. Este es el número difícil de encontrar. Ese radio es 3. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Entonces, el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Por 3 al cubo es igual a 4 sobre 3 por pi por 9. Cancelando 9 con 3, dividiendo por 3, queda 4 por 3, queda 12 pi. Entonces, ese sería el volumen, ¿cierto? Aquí simplemente dividí 9 entre 3, da 3, multipliqué por 4, 3 por 4, 12, 12 por pi da 12 pi. Entonces, ese es el volumen y esto resuelve entonces completamente el problema. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que sigan viendo este curso de matemáticas básicas. Muchas gracias por su atención.